Soy Patricio, un pecador, el menos educado, el menor de los fieles y el más despreciado por todos. Mi padre era Calpornicus, diácono, hijo de Potitus, el sacerdote de la villa de Benavent Arbuniae, donde tenía una finca, y allí me tomaron cautivo. Yo tenía 16 años de edad y no conocía al verdadero Dios. Me llevaron cautivo a Irlanda, junto a miles, y merecidamente, porque nos habíamos apartado de Dios y no guardábamos sus mandamientos. Esta es una copia de la Confesión de San Patricio, el testimonio de un hombre a menudo considerado como el irlandés más famoso de la historia. Pero los mitos y leyendas oscurecen su verdadera identidad. ¿Era un gran misionero de Irlanda que hacía milagros? ¿Fue él quien hizo salir de la isla Esmeralda a las serpientes? ¿Quién fue en realidad San Patricio? Bienvenidos a la tercera parte de Un santuario en el tiempo. Hoy presentaremos el San Patricio histórico, un hombre muy distinto del Patricio de las leyendas y la tradición. En el proceso veremos nuevos aspectos del prolongado esfuerzo por reemplazar el sábado bíblico por el domingo como día universal de adoración. Patricio nació hacia fines del siglo IV en una cultura cristiana celta. Su religión era muy diferente del cristianismo latino o romano que se estaba imponiendo en otras partes de la Europa occidental. No sabemos quiénes fueron los primeros cristianos celtas, ni quién les habrá presentado el cristianismo. Ni siquiera estamos seguros cuándo empezó todo. Pero lo que sí sabemos es que ellos creyeron basados en los escritos de Patricio y de otros. Y lo que creían estaba basado en su entendimiento de las Escrituras. Contrariamente a los teólogos de la cristiandad romana, quienes acudían a las enseñanzas de la Iglesia y los concilios, los celtas recalcaban la Biblia. Esta lealtad a la Biblia era lo que separaba a los cristianos celtas de la comunidad mayoritaria formada por los cristianos romanos. Por cuanto la Biblia era el fundamento de su fe, les era difícil aceptar la autoridad de la Iglesia romana. Es que la Iglesia celta se desarrolló fuera del alcance de la influencia romana. Tenía sus raíces en la iglesia que guardaba el sábado, la cual comenzó con Jesús y sus apóstoles en el primer siglo. Tomando en cuenta cómo los celtas recibieron el cristianismo, sabemos que ellos eran creyentes firmes en las Escrituras. Se esforzaban en hacer lo que la Biblia les decía. Asimismo, sabemos que ellos conocieron el cristianismo antes de que la observancia del domingo entrara en boga. No hay ninguna indicación en las obras de Patricio de que él aceptara las enseñanzas de los padres de iglesia ni los cánones de concilios. Él acudía únicamente a las Escrituras en las cuales basar su creencia, práctica y enseñanza. Esta era, pues, la religión de Patricio, basada en la Biblia, fiel a sus enseñanzas y obediente a sus mandamientos. Esa era la religión que habría de llevar a los habitantes de Irlanda. Patricio pisó por primera vez el suelo de Irlanda en calidad de cautivo. Secuestrado junto con millares de otras personas, fueron todos llevados a Irlanda y vendidos como ganado. Allí pasó Patricio 6 largos años, trabajando para un granjero en calidad de esclavo. Todos los días cuidaba las ovejas y oraba mucho en el día. El amor de Dios y su temor me llenaron más y más, y mi fe se fortaleció. Hacía lo mismo aún cuando estaba en el bosque y en la montaña, y solía levantarme de madrugada para orar en nieve, en escarcha, en lluvia. Y una noche oí en sueño una voz que me dijo: «Pronto irás a tu propia tierra». Y oí nuevamente después de algún tiempo esa voz que me dijo: «Mira, tu barco está listo». Y no estaba cerca, sino a más de 300 kilómetros, y nunca había estado allí.
ni conocía absolutamente a nadie. Pero empecé el recorrido, dejé al hombre con quien había estado por 6 años. Fui en la fortaleza de Dios, quien dirigió mi camino hacia el bien, y no sentía temor alguno hasta que llegué al barco. Patricio siempre creyó que su escape de Irlanda fue dirigido por una mano divina. Su propio pueblo lo recibió de nuevo, rogándole que nunca los volviera a dejar. Pero el plan de Dios para la vida de Patricio no se iba a cumplir en su propia tierra. En la noche vi en visión a un hombre llamado Victoricus, como si hubiera venido de Irlanda trayendo muchísimas cartas, y me dio una de ellas. Y leí las primeras palabras de esa carta diciendo: La voz del irlandés. Y mientras leía la carta, creí oír muchas voces en ese mismo momento, clamando a una sola voz: Te pedimos, muchacho, ven y anda entre nosotros una vez más. Respondiendo a los ruegos del pueblo irlandés, Patricio volvió a Irlanda. Allí su carrera como predicador y maestro hizo que eventualmente se le considerara santo y lo colocó entre las filas de los misioneros cristianos mejor conocidos del mundo. Pero hay algo que no es tan bien conocido acerca de él. San Patricio guardaba el sábado, séptimo día. De hecho, su reposo sabático se volvió legendario. 2 siglos después de su muerte, su biógrafo escribió que cada séptimo día, Patricio y su amigo Victorico se reunían para orar y gozar de mutuo compañerismo. Algunos historiadores hasta creen que el amigo especial de Patricio era en realidad un ángel. No tenemos que depender solo de los escritos o experiencias de Patricio para conocer la historia de la observancia del séptimo día en Irlanda. Las antiguas leyes irlandesas rigieron la historia de las tribus irlandesas por muchos años, y esas leyes estipulaban, entre otras cosas, que la gente debía guardar el sábado del séptimo día. Parece haber sido costumbre en las iglesias celtas de la antigüedad guardar el sábado judío, como un día cuando no se trabajaba. Observaban el cuarto mandamiento literalmente en el séptimo día de la semana. A medida que crecía la influencia de la religión romana, iba afectando gradualmente las prácticas sabáticas de algunos cristianos celtas en las Islas Británicas. Ya a comienzos del siglo VI, no era raro que los creyentes celtas guardaran tanto el sábado como el domingo en calidad de días santos. Así sucedía en los tiempos de un irlandés llamado Columba, el sucesor espiritual de Patricio. Columba se había graduado en una de las escuelas establecidas por Patricio. Nacido en una familia de la nobleza en torno al año 521, cedió su derecho al trono de Irlanda y se dedicó a una vocación más elevada. Columba estableció su empresa misionera en la rocosa isla de Iona. Él y 12 amigos llegaron a ese remoto lugar navegando desde la costa occidental de Escocia en pequeños botes redondos hechos con cueros de animales. Allí en Iona, Columba fundó una escuela de misioneros cuyos alumnos llevaron el mensaje cristiano al territorio escocés y lo esparcieron por toda la Gran Bretaña. En su doctrina, Columba se mantuvo fiel a sus raíces cristianas celtas. Guardó el sábado, séptimo día, como el día de reposo. Si bien se guardaba el domingo en honor de la resurrección de Cristo, Columba les enseñó a sus discípulos a guardar el sábado como igualmente sagrado. Sus instrucciones respecto a la observancia del sábado eran que sus seguidores debían salir a las márgenes de la isla Lona, meditar en la creación, leer las Escrituras y alimentarse espiritualmente en ese santo día.
Columba y sus misioneros plantaron firmemente la religión cristiana en Escocia, y esa religión incluía la observancia del sábado. Sus conversos resistieron la creciente influencia de Roma, donde se promovía el domingo como el día de culto. Columba murió el año 597, pero sus creencias perduraron por siglos en la religión de los escoceses. En el año 1070, Malcolm, rey de Escocia, se casó con Margarita, una joven que estaba destinada a ser más famosa que su esposo. Dejó su marca en la historia mayormente como reformadora religiosa. De hecho, más tarde la Iglesia Católica Romana la declaró santa. Sabemos que Margarita creció en el palacio de los piadosos reyes de Hungría, quienes eran muy católicos, y desde la edad de 7 u 8 años ella vivió en el palacio de Eduardo, el confesor de Inglaterra, quien era también muy pío y devoto católico. En la corte inglesa, Margarita vivió bajo la influencia de los monjes benedictinos de Canterbury. Cuando las condiciones políticas hicieron que su familia no se sintiera bienvenida en Inglaterra, se trasladaron a Escocia, donde el rey se fijó en Margarita. Parece que Margarita pensaba hacerse monja. Según un informe, no quería casarse con Malcolm, rey de los escoceses, porque ella quería consagrarse a sí misma para ser, como ella misma decía, la novia de Cristo. El biógrafo de Margarita nos dice que ella en su niñez era muy dedicada a la iglesia y tenía interés en hacerse religiosa. Pero cuando fue a Escocia y conoció a Malcolm, este le pidió la mano para casarse, pero según su biógrafo, ella se resistía a aceptarlo y solo consintió a pedido de sus familiares. Y porque pensó que Dios le estaba dando una oportunidad para difundir su palabra en el reino de Escocia. Margarita consideraba que la corte escocesa era un tanto cruda y falta de refinamiento, de modo que decidió cambiar las cosas. Le hizo muy mala impresión la forma como los escoceses practicaban su religión. Muchos seguían aún las doctrinas y tradiciones que Columba había llevado desde Irlanda, casi 5 siglos antes. Había un aspecto de la religión popular que molestaba especialmente a la nueva reina. Cuando había llegado a Primera Escocia, ella no estaba contenta con la observancia del domingo. Se enteró de que la gente seglar se ocupaba en realizar trabajos domésticos en domingo. Ellos habrían asistido a la iglesia primero, pero después se ocupaban en sus quehaceres diarios, y eso era algo que ella quería evitar. La reina insistía en la observancia única y estricta del Día del Señor, domingo. La gente y el clero obedecían, pero sin dejar por completo su reverencia por el sábado. La historia de los primeros siglos de la era cristiana revela un movimiento definidamente contrario al séptimo día, sábado, y favorable al domingo. Y los documentos eclesiásticos identifican inequívocamente el establecimiento religioso de Roma como su centro neurálgico. La campaña romana por reemplazar el séptimo día sábado por el domingo recibió un poderoso impulso el año 321 de nuestra era. Ese fue el año en que Constantino ordenó la observancia del domingo como el día autorizado por el Estado. Lo raro es que, a pesar de su profesión de cristianismo, hay muy poco de cristiano en su primera ley dominical. De hecho, se parece mucho a un llamado pagano a la adoración del sol.